diste. Y porque tú vives, nosotros vivimos. Y sin esa muerte, y sin ese sacrificio expiatorio, y sin ese sacrificio donde nos declaras perdonados, consumado es, no tendríamos salvación. Estaríamos sujetos a obediencias de leyes. Estaríamos buscando cómo ir a aquella ciudad para cumplir leyes. Pero tú veniste y voluntariamente tomaste nuestro lugar en la cruz. Muchos no lo entienden ni lo entendemos. Sin embargo, tú que conoces todas las cosas, te entregaste por nosotros, sabiendo nuestra condición, y nos ofreces vida. Gracias por ese sacrificio que un día como hoy pasó en este mundo y no se ha callado. La historia continúa, el mensaje continúa, porque la iglesia vive y porque es perdonada y es santa. Continuamos entonces celebrando nuestra salvación. Gracias por esa muerte. Vivimos nosotros en Jesús. Amén. Le invito a saludar a las personas a su lado y dígale: por esa muerte estamos aquí hoy. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero, de verdad, esto me emociona, me conmueve recordar la pasión del Señor Jesucristo un viernes como hoy, como la iglesia lo celebra. No importa si fue el viernes o otro día, pero lo celebramos y lo recordamos porque Él murió por nosotros. Quiero saludarles a todos ustedes y también a los hermanos que están en línea, conectados, unidos con nosotros en su iglesia, allá en sus casas. Principalmente aquellas familias allá en Iguala, México, que están ahora mismo también celebrando el Viernes Santo. Y para muchos de ellos es primera vez que lo celebran. Le invito a tomar sus Biblias en sus manos, como siempre nosotros aquí lo hacemos. Y todos decimos al unísono: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella. Aquí está la historia de nuestra salvación, la pasión del Señor Jesús. El autor de la creación cuelga de una cruz, atormentado por el dolor y retorciéndose en agonía. Es casi insoportable mirar esa escena y sin embargo, sin ella estaríamos perdidos para siempre. Todavía atrapados en nuestros pecados, sin esperanza alguna. Mientras nos reunimos, iglesia, esta noche para recordar el sufrimiento de Jesucristo, lo que hizo por usted y por mí, debemos de exhortarnos y animarnos unos a otros para mirar a Él como la única verdad. ¿Quién es Jesús? Nuestro Salvador. Y por eso nos gozamos estar aquí en la casa del Señor. Porque ese es el plan y ha sido el plan de Dios desde la misma creación. He estado predicando tiempo atrás en esta serie de sermones que debemos de regresar al reino del Señor, un llamado, una exhortación a ese reino. También recordamos en unos sermones atrás cuando Pilatos tuvo al Señor Jesucristo frente a él y con una manera cínica le preguntó: ¿y qué es la verdad?
Pilatos, lo mencioné anteriormente, que la pregunta era incorrecta. ¿Qué es la verdad? Era, ¿quién es la verdad? Porque muchos todavía en este momento y en este tiempo y en este mismo día no saben quién es la verdad y buscan la verdad donde no existe. Si usted ha visto las noticias, allá en Jerusalén hay un conflicto en este momento, donde palestinos y israelíes están en conflictos por ese edificio. Es un edificio muy simbólico para los judíos y para los palestinos. Uno sostiene una verdad y el otro sostiene otra verdad. Es curioso. Me llamó la atención esta noticia en estos días. Recién está pasando este incidente. Los judíos dicen, para ellos es un lugar sagrado porque muy abajo de ahí fue donde comenzó la construcción del templo de Salomón, 900 años antes de Cristo. Y en el año 70, si usted conoce la historia, Roma destruyó el templo y solo quedó un muro un poco lejos al frente para la derecha de ese templo. Pero los judíos dicen que ahí estaba el primer templo y le llamaban el monte del templo. Para los palestinos, ellos dicen que fue ahí en una piedra donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y entonces esa piedra para ellos se llama la roca fundacional. Es muy simbólica, porque precisamente ahí fue donde Dios se llevó a Mahoma a los cielos, cuando vino con un caballo alado con cabezas humanas que se llamaba el Burak. Y para ellos es un lugar sagradísimo. Para ellos esa es la verdad. Para los judíos es la historia, es la ley, lo que Salomón hizo. No muy lejos de ahí, 2000 años atrás, Pilatos está interrogando a Jesús y le pregunta qué es la verdad. Y ese conflicto todavía sigue, porque hay muchas personas allá afuera y quizás alguien aquí adentro que no conoce quién es la verdad. Están viendo hacia el pasado en la historia o leyes, o muchos están viendo conceptos de religión, como vemos en estos grupos, y no quieren reconocer que la verdad estuvo frente a Pilatos 2000 años atrás. ¿Están conmigo? 2000 años atrás, la verdad colgó de una cruz. La verdad cargó nuestros pecados, los suyos, los de sus hijos y los hijos de sus hijos. Del mundo entero, en realidad. La verdad se encarnó en el Señor Jesucristo y Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y Él voluntariamente, dice la Biblia, caminó hacia la cruz. Él mismo lo dijo: yo doy mi vida y yo la recupero. No puedo dejar de recordar la historia de los eventos de este día. Lo he predicado por muchos años en este lugar. Hemos recordado constantemente de ese sacrificio. Y hay quienes se han apoderado de esta verdad y de esta historia y la seguimos celebrando. Hay otros que no. Pero una de las realidades es que esta verdad nos invita a regresar a Dios todos los días. Amén. Porque debemos de admitir que somos pecadores y necesitamos de Él. Por eso, durante toda esta cuaresma, el texto lema que hemos usado de regresa al Señor, que es el título de la serie, y recuerdan el texto lema, Joel, capítulo 2, versículo 13. Vuélvanse al Señor, su Dios, porque Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia.
¿Y qué le pesa a Dios? Castigar. Por eso envió al Hijo. Prefirió castigar al Hijo para que usted no reciba el castigo eterno. Aquel que te ama, que te provee y que envió a su propio Hijo para morir por nosotros, regresa a la verdad. Y muchos me dirán, pastor, pero si yo creo en el Señor, yo creo en Dios, pero muchas veces con nuestras actitudes, con nuestra manera de buscar una verdad en la vida diaria, abandonamos la verdad de quién es Jesús en mi vida todos los días. Diga todos los días. Porque Jesús no es verdad el domingo en la mañana cuando nos congregamos aquí, y toda la semana se nos olvida. Y vivimos como paganos, como Pilatos, justificando nuestras acciones, justificando nuestros pecados, justificando muchas veces lo que hacemos y diciendo que Dios es bueno y me va a perdonar. Y Él es bueno y te perdona. Pero dice la Biblia, deja el mal camino. Los principales sacerdotes de aquel entonces y los escribas y todo el concilio habían entregado la verdad a Pilatos. Insistieron ellos que ese hombre había hecho mal y él merecía el castigo, incluso la muerte, y se jactaban, porque así es el ser humano, en su arrogancia de justificar su propia verdad, va en contra de la única verdad que es Jesús. Y según el diablo estaba logrando su meta de ese que no lo quiso adorar a unos años atrás, cuando le dijo, te daré todos los reinos de la tierra. Y Jesús dijo, no, escrito está, solo al Señor adorarás. Pilato, el diablo pensaba que estaba ganando porque lo tenían arrestado a Jesús y lo estaba maltratando. Pero ese no era el plan del diablo, ni el plan de los fariseos, era el plan de Dios, por usted, por mí. Dios planeó todo esto por nosotros. Desde la fundación del mundo, desde que Adán y Eva pecaron, ya el Señor nos dio un Salvador, una promesa de acuerdo a Génesis 3:15. Miren lo que dice la Biblia, si usted escudriña la Escritura y ojalá lo recuerde, y si no trajo para tomar nota, vuelva a ver el sermón después, compártalo. Dice la Escritura, y quiero esta noche enfocarnos en como siempre lo hago, uso la Escritura, pero el objetivo es llevarlo a ver la historia y las profecías del Señor, cómo habla de esa verdad. Y aunque seamos cristianos y lo entendamos, debemos en esta noche volver a apoderarnos, volver a ver con la Biblia esa verdad para cuando salgamos de aquí todos los días de nuestra vida que Dios nos lo dé, entonces podemos estar firmes en esta verdad que se llama Jesucristo. Note lo que dice San Juan aquí, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este plan se desarrollaría en la cruz y Jesús era el centro de todo. Lo golpearon, dice la Biblia, lo desfiguraron, se burlaron de él, le pusieron una túnica morada para decirle que era un rey. Se burlaron de la divinidad de Jesús, como se siguen burlando personas hoy en día, de la divinidad de Jesús, de la creación misma de Dios. Se mofan de lo que Dios creó, se mofan del ser humano. El mismo hombre se mofa de sí mismo. Jesús golpeado, mayugado, desfigurado, dice la Escritura. Pilato participa en todo eso. Pilato ordena esos castigos. Y cuando lo presentan ensangrentado, sin rostro, totalmente desfigurado, Pilato dice, no hay culpa en él. Pero lo hice así para que ustedes se tranquilicen, fariseos.
Y nosotros desde la historia, aquí, ahora, 2000 años después, miramos esa escena y decimos qué malos eran ellos. Qué malo era Pilatos. Qué cruel era Pilatos y toda esa gente. Pero si nosotros estuviésemos también ahí, fuéramos lo mismo. Porque el pecado es feo. Y toma el corazón y la mente. Sin embargo, el poder de Dios y el plan de Dios no iba a cambiar a pesar de esa actitud del humano. El plan de Dios ya había marchado. Jesús iba hacia la cruz. El justo tenía que morir. Y entonces la gente decían, crucifíquenle, crucifíquenle. Pilato nos está haciendo caso a nosotros, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero era el plan de Dios. Por usted, por mí, por sus niños, por toda la humanidad. Era el plan de Dios. Porque sin esa muerte no hay vida eterna. Juan nos dice que fueron los principales sacerdotes y los oficiales quienes gritaban esas palabras. Crucifíquenle, la multitud que días atrás dijeron, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, crucifíquenle, crucifíquenle. En realidad no eran ellos solos, somos nosotros también. Somos nosotros cuando con nuestro pecado y nuestra actitud delante de Dios nos unimos a esas voces. Crucifíquenle, crucifíquenle. Éramos tú y yo también. Nuestra naturaleza pecaminosa se levanta aún cuando Cristo demanda y te pide que lo miremos hacia Él y no miremos nuestros deseos, nuestras condiciones, nuestras prioridades, sino que a Él. Porque Él es bueno. Mire, la ley de Dios revela nuestras acciones, la ley de Dios revela nuestro corazón, la ley de Dios revela nuestros pecados. Es como un espejo, decía Lutero, te muestra cómo tú eres. Pero no nos gusta el plan de Dios, no nos gusta la ley del Señor. El Señor nos dio una ley en su primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? Amén. Así lo dice la Escritura. Nosotros decimos, bien, pero es que yo quiero tener un Dios. Ese Dios soy yo. Ese Dios somos nosotros. Por eso es que el mundo no busca al Señor. Porque se mira a sí mismo como prioridad. Oh, no, yo no necesito ir a la iglesia un viernes en la noche. Si los viernes hay que ir a otros lados. Dios nos dio una ley. Pero Jesús, el Hijo de Dios, quiere ese primer lugar. Y nosotros decimos, no, Él debe de morir. Él debe de ser crucificado. El otro mandamiento dice, no tomes el nombre de Dios en vano. Nosotros decimos, crucifíquenlo. Yo maldigo el nombre de Dios con mis pecados, con mis actitudes, con mi arrogancia, con mi desprecio a las demás personas. Me llamo cristiano, me llamo seguidor de Jesús. Dios conoce mi corazón. Él me dice, no debo de tomar su nombre en vano. Y lo tomo siempre en vano. Cuando me dejo guiar y seducir como ustedes por el pecado. Y decimos que amamos a Dios. Y no, lo que estamos diciendo, crucifícalo también. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Crucifícalo. Porque eso es lo que hacemos. Y Él guarda silencio. Porque Él te ama.
Nos irritamos, nos molestamos cuando Dios nos exhorta con su palabra o nos muestra en el camino y decimos, no, así no, es a mi manera, es en ese Dios que yo tengo. Yo no soy religioso, yo no, ay no, eso es para doñas, eso no, por eso que los hombres nos separamos siempre así atrás en las iglesias. Porque ese es el Dios que yo llevo. Me gusta más bien decir crucifícalo. En vez de reconocer que por esa crucifixión el reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, no los cobardes. Por eso dice Romanos 8:7 lo siguiente: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Por eso Pablo dice, las cosas que yo quiero hacer no las puedo hacer. Y viceversa. Tu naturaleza, mi naturaleza pecadora se levanta ante la verdad y cierra los oídos mientras gritamos, crucifíquenla, crucifíquenlo. Esa es mi verdad, es mi realidad. Pero la verdad no se calla y nunca se va a callar. No pueden callar a Dios. No podemos callar su palabra. Aunque el mundo la quiera cerrar y aunque filosofías se levanten y cada uno quiera interpretar como quiera, la palabra de Dios es suficientemente poderosa para hablar la verdad, porque Jesús es la verdad. Él es el autor de todo. Y sin Él no hay nada. La verdad resuena en los oídos nuestros, incluso en este día cuando recordamos su muerte y su pasión. Ahí está, tocándonos, impactándonos, dándonos en el corazón la verdad. Ablandándonos el corazón para creer, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios que es verdadera, te murmura al oído y te dice, no hagas eso, sígueme, no te rindas, el que persevere hasta el fin será salvo. Y mi pecado, crucifícalo. Es necesario mirar a la Escritura para valorar y apreciar nuestra fe. ¿Por qué estamos aquí? Nuestra fe. El profeta Isaías, magistralmente registrado en la Escritura, nos dice la escena del sacrificio de Jesús allá en aquella viejo país. Isaías 52:14 se lo voy a leer. Dice, muchos se asombrarán al verlo. Su semblante fue de tal manera desfigurado que no parecía ser un humano. Su hermosura no era la del resto de los hombres. ¿Cómo habrá quedado? En una profecía antigua por el profeta Isaías. Nos recuerda esto. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Isaías 53:5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No le parece eso increíble? Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Entonces, ¿de quién era el plan de salvación?
de Dios por usted y por mí. Isaías 53:12 dice: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, por usted y por mí. Tu Salvador, tu Señor, quien murió por tus pecados, te declara libre. Quien intercede por ti, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Tienes otro camino? ¿Tienes otra verdad? Yo no, el mío se llama Jesucristo. Así es tu corazón está guiado por el Señor, tu corazón es santo, tu corazón le pertenece al Señor. Porque si le pertenece al Señor, Él ya fue crucificado, pero te declara libre. Entonces yo no lo puedo estar crucificando con mis delitos y pecados todo el tiempo. Tengo que gozarme y celebrar mi salvación y amar lo que Él hizo. Por eso dice la Biblia: deje el impío su mal camino y regrese al Señor. Ese es mi Dios. Ese es mi Señor. Porque no hay otro camino. No puedes lograr tu verdad haciendo cosas para ganarte tu salvación. Solo en Jesucristo. Porque no hay nada imposible para Dios. Amén. Porque para Dios todo es posible. Con Dios ustedes pueden ser salvos. Claro, Jesús es nuestra salvación. Jesús soportó todo por ustedes y lo hizo por mí. Por eso en este día, iglesia, los bendigo y glorifico a Dios por ustedes. Porque ustedes han creído en la verdad. Porque esa verdad nos declara libres. Y la verdad los hará libres. Ya no busque verdades en su Dios para satisfacer sus propios deseos, sus propias adicciones, sus propios pecados. Dios vino para liberarte de esas cadenas, romperlas para siempre, para que no vivas amarrado a las mentiras de Satanás, que quiere eliminar tu fe y quitar de ti la salvación. Ya Jesús te la dio. Apodérate de ella. Agárralo y no lo sueltes, porque Él un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso que la paz del Señor, que es esa paz que es lograda por Dios mismo a través del Hijo en la cruz, nos pueda guiar todos los días de nuestra vida y nunca olvidar un día como hoy y contarlo a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos lo que Jesús hizo por nosotros. No peleamos muros y no peleamos lugares históricos, pero sí luchamos por la palabra del Señor. Peleamos por esta escritura, porque el diablo la ha querido callar por años de años, y aquí está, todavía en nuestras manos, en nuestro corazón, contando la historia de un día como hoy. Al diablo no le gusta que usted cuente la historia del amor de Jesús. Cuente lo que Cristo ha hecho en usted. Amén y amén. A Dios sea la gloria. Póngase de pie, amados hermanos. Nuestros vicarios les guiarán en estas oraciones. Pero mientras tanto, acompáñeme a orar. Querido Dios y Padre, gracias por nuestra salvación y gracias
por morir en la cruz por mí, por mis hijos, por mi esposa, por mis padres, por mi familia, por mis hermanos, por esta linda congregación. Porque un día estaremos contigo en la vida eterna. Pero no podemos olvidar lo que hiciste por nosotros. Y por lo que hiciste, tenemos nuestra mirada puesta en los cielos. Porque un día llegaremos allá y te veremos cara a cara. Pero ya no el rostro desfigurado, sino el rostro resplandeciente del Rey de Reyes y Señor de señores.